Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews donde hablamos de la actualidad europea y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon. Gracias por seguirnos en esta edición desde el Parlamento Europeo aquí en Estrasburgo. Entre los temas de la semana, tras días de mensajes contradictorios, los líderes de la Unión Europea celebraron esta semana una cumbre virtual. Su finalidad, dar una respuesta unida a la guerra entre Israel y Hamas. Faltaba el húngaro Viktor Orbán, reunido con Vladimir Putin en Pekín. Los eurodiputados debatieron también el conflicto y sus implicaciones para la seguridad de Europa en un contexto de mayor amenaza terrorista tras los atentados de Bruselas y Francia. Además, desde imágenes de los ataques cometidos por Hamas en Israel hasta vídeos de un terrorista asesinando a 2 suecos cuando iban a un partido de fútbol en Bruselas, las redes sociales están repletas de imágenes preocupantes. La moderación de contenidos no es suficientemente eficaz. La Unión Europea cuenta ahora con una ley de servicios digitales que se supone nos protege en línea, pero pocas semanas después de su entrada en vigor nos preguntamos por qué no parece funcionar. Nuestros invitados esta semana son Nacho Sánchez Amor, eurodiputada del Grupo de Socialistas y Demócratas. Hola. Sira Rego, eurodiputada de la Izquierda. ¿Qué tal? Y Antonio López Istúriz, eurodiputado del Partido Popular Europeo y además presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Israel. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y antes de nada muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Y esta semana la gran noticia iba a ser la bienvenida del presidente del Parlamento Europeo, del presidente de Armenia, pero como saben fue la guerra entre Israel y Hamas la que dominó la semana. Las eurodiputadas aquí redactaron una resolución y mantuvieron también un intenso debate sobre el papel de la Unión Europea. La presidenta Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, también expuso su postura. Escuchen. Israel tiene derecho a la autodefensa de acuerdo con el derecho internacional. Hamas son terroristas y el pueblo palestino también sufre ese terror y tenemos que apoyarles. Y no hay contradicción en solidarizarse con Israel y actuar ante las necesidades humanitarias del pueblo palestino. Las palabras de Ursula von der Leyen. Nacho Sánchez Amor, empezamos con usted. ¿Cuál es su posición? En su posición o su opinión, ¿las palabras de Ursula von der Leyen son una contradicción o no? Yo creo que la presidenta de la Comisión ha corregido a tiempo una visita precipitada y con una agenda seguramente no muy meditada. Y yo creo que eso es una buena noticia. La noticia de fondo que yo creo que tenemos que subrayar y la que se apareció en el debate que hemos tenido en el Parlamento esta semana es la necesidad y la convicción de que tenemos que actuar unidos, porque solo de esa manera Europa será un actor relevante en un conflicto que dura ya demasiadas décadas y del que nos habíamos olvidado, como pasa con tantos conflictos que desaparecen de la opinión pública y de repente rebrotan con una enorme virulencia. Yo creo que la gran noticia es hay una recomposición de la unidad después de un momento de mucha tensión emocional y yo creo que eso es la noticia de la semana. Y es lo que ha dicho también Josep Borrell, el comisario que se ocupa de los asuntos exteriores, ha dicho que iba a ir un día a Israel, pero solo si puede también a Ramallah. Sira Rego ha sido muy crítico con todo lo que Ursula von der Leyen ha hecho en los últimos días. ¿Ahora está más convencida o no? Bueno, yo lo que creo es que, desde luego, partiendo de una condena por la muerte de civiles, que esto es absolutamente necesario y hay que contextualizarlo, creemos también que hace falta contextualizar el conflicto palestino con la perspectiva histórica que tiene. Son 75 años de ocupación, son 75 años de políticas de apartheid, son 75 años en los que no se están cumpliendo las resoluciones de la ONU, en los que se está vulnerando el derecho internacional por parte de Israel. Y desde luego a nosotros lo que nos parece absolutamente desproporcionado, y yo diría más, una vergüenza, es el papel que está teniendo Ursula von der Leyen en todo este asunto. Hasta dónde llega el derecho de Israel a defenderse.
nos preguntamos, es decir, si ese derecho también contempla que se esté bombardeando sistemáticamente a la población de Gaza, una población que está absolutamente imposibilitada para moverse, con un bloqueo de alimentos, de agua, de electricidad, etcétera. Es decir, y lo que estamos viendo... hemos visto también esta semana muchos en las redes sociales, muchos europeos diciendo que es una vergüenza ser europeo después de haber visto lo que están haciendo los políticos sin tener la vista buena de los Estados miembros. Antonio Istúriz. Bueno, yo soy de esos políticos que están mirando un poquito más en cómo solucionar el tema, ¿no? Que no hacer cálculos políticos, como observo en otros sitios. Pero lo importante aquí, Úrsula, una vez más, no solo en esta ocasión. Ursula von der Leyen ha demostrado el liderazgo de estar en primera línea, como lo ha estado en la guerra de Ucrania. Quiero recordar, en la visita que hizo, igual que nuestra presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ¿no? Las primeras siempre en la zona problemática y donde la sociedad europea advierte problemas, ¿no? También en la lucha contra el COVID y ahora en esta situación. Aunque son muy diferentes, no los europeos, la sociedad europea siempre tiene esa queja de que la Unión Europea tarda en reaccionar. Luego, yo creo que están haciendo muy bien tanto Ursula von der Leyen como Roberta Metsola en atajar y en estar presente como símbolos de esa Unión Europea en las zonas de conflicto. No se puede resolver un problema avalando una limpieza étnica. Esto no es viable. Tenemos que tener una posición que avale la paz y que avale la resolución de un conflicto desde otro lugar, desde luego no apoyando la limpieza étnica. Y fuera de Estrasburgo y Bruselas... Esto de la limpieza étnica, permítame que le diga, por supuesto, vuelvo a insistir, hay políticos que están dedicados últimamente en esta Unión Europea, en vez de lo que estamos hablando, ¿no?, de unidad, de acción frente al terrorismo, están intentando desviar la atención con no sé qué intenciones, ganancias electorales o políticas. Bueno, pues en fin, yo creo que debemos ahora mismo estar todos unidos. Está avalando matar a más de 1000 niños que llevamos ya. ¿Cómo? Y todo el mundo, yo creo que hemos visto, tiene algo por decir sobre la visita de la presidenta de la Comisión Europea a Israel la semana pasada, incluso el presidente irlandés Michael D. Higgins, cuyo papel es puramente ceremonial. Y para saber más, hemos hablado con Bruno Leti, experto en defensa de la German Marshall Fund en Bruselas. Escuchen. Francamente, la forma en que la Unión Europea se ha comunicado durante la última semana es un poco vergonzosa. La presidenta de la Comisión y la presidenta del Parlamento Europeo fueron a Israel para mostrar su apoyo, pero Charles Michel, que en realidad representa a los Estados miembros, estuvo ausente. Incluso más recientemente, el presidente de Irlanda tuiteó que Bruselas no habla en nombre de toda Europa. También se trata de poder. Poder que también necesita ser apuntalado militarmente. Y vemos que Estados Unidos va muy por delante. Europa tiene que definir lo que quiere hacer, cómo quiere hacerlo y, por tanto, hablar con una sola voz. Bruno Leti ahí diciendo que Europa debe definir lo que quiere hacer en la región. Pero esta semana, en este debate, aparte quizás del ministro de Asuntos Exteriores español, Álvarez, que pidió a Europa que hiciera todo lo posible para contribuir a una solución de los dos estados, hubo, Nacho Sánchez, muy pocas reflexiones a largo plazo sobre la región. ¿Un plan a largo plazo está encima de la mesa o no? Bueno, estamos a pocos días de un atentado terrorista, de un volumen brutal y de una respuesta militar israelí que suscita muchas dudas sobre si está acorde con el derecho internacional. Estamos en ese momento. Por supuesto que esto ha vuelto a poner el asunto en la agenda y yo creo que eso es, desgraciadamente, en una situación tan mala, algo que va a suceder en los próximos meses. El asunto no puede salir de la agenda y buscar soluciones. Pero no... Y no lo hemos visto en la agenda por muchos años, fue un poco olvidado. Lo tenemos que haber puesto quizás en la agenda antes que tener una crisis así. Pero claro que sí, pero usted lo ha dicho. Esta semana iba a ser la semana en la que el Parlamento Europeo iba a hablar de Armenia. ¿De qué estamos hablando? De lo que ha sucedido. La sucesión de hechos en el sistema internacional, la sucesión de crisis nos obliga al Parlamento Europeo y a la institución europea a acudir allí donde haya una urgencia. Y en este caso, esta semana inevitablemente se ha convertido en esta cuestión. Yo creo que lo bueno será que realmente nos pongamos después de solucionar el problema humanitario, después de intentar una desescalada de este conflicto, volver a poner el asunto en la agenda seriamente y examinar las posibilidades de que la Unión Europea juegue un papel mucho más activo del que ha jugado en los últimos años. Y si la arreglo ahí en Gaza, ¿la gente ama o odia a Hamás? Bueno, yo creo que no se trata más tanto de si ama o odia a Hamás. Yo no soy palestina, pero no soy de Gaza. Sí que creo que tiene que ver con un problema político que
que se retrotrae a 75 años de ocupación, que se retrotrae a una vulneración y a una cancelación absoluta del derecho a la vida para el pueblo palestino, y sobre todo lo que estamos viendo es el efecto de los bombardeos, del acoso y de la agresión de Israel al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Creo que hay que recordar que es la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, que llevan 16 años de bloqueo, que no tienen derecho prácticamente a nada. Estamos hablando de un contexto extraordinariamente difícil para la vida y extraordinariamente difícil para el cumplimiento de los derechos humanos. Estamos hablando de un pueblo acosado por un gobierno israelí que ha dicho que son animales humanos que deben ser eliminados. Y, Antonio, esto es un problema político. Hemos visto también que aquí en la Unión Europea hay una política de no comunicación, ¿no?, con Hamas desde muchos años. ¿Ha sido una buena idea? Mira, yo no soy ni judío ni israelí, yo soy europeo. Y yo creo que lo que los europeos tenemos que hacer es unirnos y ser de una vez por todas esa crítica subyacente sobre la falta de presencia de los europeos en las decisiones. Yo creo que es acertada. ¿Y cómo podemos ser actores? ¿Cómo podemos ayudar con unidad? España, por ejemplo, fue referente en los años 90 con los acuerdos de Madrid entre israelíes y palestinos, ¿no? ¿Podemos volver a ese escenario? Claro, mientras aumentan los extremos políticos en este Parlamento Europeo y en nuestras políticas nacionales, eso es muy complicado, ¿no? Hemos escuchado una voz razonable, con la cual diferimos en algunos aspectos y tal y cual, pero en política internacional es necesario. Y luego están, pues ya le digo, los extremos de izquierda y derecha, que ven en todo esto una oportunidad, ¿no?, de deshacer la unidad europea. Qué pena cuando nosotros somos los mayores donantes de ayuda humanitaria y estamos intentando resolver conflictos. Esa es la esencia de la Unión Europea. Entonces podemos hablar quizás de Joe Biden, ¿no?, el presidente de los Estados Unidos, que estuvo esta semana ahí en Israel. ¿Es quizás Joe Biden el único mediador influente, aunque muchos dijeron esta semana que su viaje también fue un fracaso? Yo creo que la Unión Europea está en mejor posición que Estados Unidos. ¿Está en una mejor posición que Estados Unidos? Está en mejor posición porque Estados Unidos históricamente ha sido un país que ha apoyado en algunas ocasiones de una manera muy acrítica políticas de Israel que no estaban acordes y de acuerdo con el derecho internacional. Yo creo que nosotros estamos en mejor posición porque nuestra ayuda a Palestina es una ayuda masiva, no sé si es la mayor de toda la Unión Europea, y tenemos unas relaciones razonables con una democracia como la democracia israelí, en la que apreciamos elementos de autoritarismo últimamente que nos preocupa mucho, pero nada que ver desde luego con otros países autoritarios. Por tanto, yo creo, por experiencia histórica, habiendo superado nosotros en el suelo europeo terribles guerras y habiendo construido sobre esas guerras algo tan evidentemente bueno como la Unión Europea para seguir caminando juntos, estamos en mejor posición. Sí, no está de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que la Unión Europea tiene la oportunidad de ser un agente de paz en términos generales y es una oportunidad que debería aprovecharla para constituirse en un actor principal para promover la paz, por ejemplo, en Oriente Medio. Pero la Unión Europea lo que no puede hacer es llevar a Ursula von der Leyen, que es una extremista que apoya una limpieza étnica, y luego decir, sin embargo, Ursula von der Leyen extremista, yo creo, me imagino que esto saldrá en los titulares, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero qué vergüenza llamar extremista a la presidenta de la Comisión Europea. Pero, hombre, ¿dónde estamos? Y Ursula von der Leyen quiere tener también una comisión geopolítica. Ursula von der Leyen extremista. Yo es que uno tenía que escuchar de todo, pero he escuchado muchas cosas de Ursula von der Leyen, pero que sea extremista, la verdad, sinceramente me deja frío, me deja bastante frío. Con los bombardeos a la población Hombre, civil por favor, una política elegida, una representante del pueblo europeo. Vamos a volver a hablar de la cumbre. Por favor, elegida. Si le votasteis, si le votó en el Parlamento Europeo, por Dios, es que no puedo tolerar que a la presidenta de la Comisión Europea se le llame extremista y quedarnos así callados. Ursula von der Leyen no está aquí para hablar con nosotros, está ahora en Washington, D.C., porque tenía también esta cumbre con el presidente Joe Biden. Pero me gustaría volver a hablar de la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea que se celebraron esta semana, y el tono fue de preocupación. Y en una declaración, el presidente del Consejo, Charles Michel, afirmó que la guerra entre Israel y Hamas podría tener importantes consecuencias para la seguridad de nuestras sociedades e exacerbar las tensiones entre comunidades y alimentar el extremismo. Así que me gustaría preguntarles si está pasando en sus regiones esta tensión. Yo creo que hay que tener cuidado con trasladar a este conflicto la lógica del derecho internacional de la guerra. Israel es un Estado, Hamas es un grupo terrorista.
metido en una población y utilizando una población civil para protegerse de las campañas militares. Pero no son dos estados abiertamente enfrentados, regidos por la ley de la guerra, con sus ejércitos regulares. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado en no trasladar la lógica, por ejemplo, Rusia-Ucrania, a esta lógica. Pero ahora estamos hablando de la seguridad aquí en Europa, eso que fue uno de los temas más importantes de esta cumbre europea el martes pasado. Sí, bueno, hemos tenido 2 atentados, hemos tenido ayer amenazas de bomba en Francia, en varios aeropuertos. Siempre que hay tensiones aparecen elementos, en algunos casos asesinos, lobos solitarios, como parece haber sido el caso de Bruselas y Arras, pues precisamente porque el clima emocional, y tenemos que hablar también de ello, el papel de las redes sociales en la radicalización de personas que seguramente en otros términos podrían expresar sus opiniones políticas de una manera pacífica o en los canales que las democracias europeas tienen para todos los ciudadanos. Y esta semana, de hecho, el Parlamento Europeo aquí guardó un minuto de silencio para las víctimas de la guerra entre Israel y Hamas y también por las víctimas de los recientes atentados terroristas en Bruselas el lunes pasado y Arras en Francia. Y entendimos que no estaban relacionados con la guerra entre Israel y Hamas, pero algunos expertos temen que Europa debería estar preparada para ataques de lobos solitarios radicalizados. Escuchen ahora las palabras de Claude Monique. Deberíamos esperar una oleada de terrorismo en Europa, dado lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Dicho esto, ya no existe un grupo terrorista como Daesh que pueda llevar gente a Oriente Medio y entrenarla antes de enviarla de vuelta a Europa. Hoy en día se trata más bien de atentados terroristas individuales, familiares o de pequeñas células, y son realmente difíciles de prever. Con una red terrorista, los servicios de inteligencia pueden rastrear las comunicaciones, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las reuniones. Pero si alguien está preparando un atentado terrorista con su hermano, nadie se enterará. Si vous travaillez à préparer un attentat avec votre frère, personne ne va le voir. Las palabras de Claude Monique, así que ¿está de acuerdo, Antonio, con lo que está diciendo? Yo comparto la preocupación. Me he quedado con esa frase anterior, el tema de las redes sociales, que no solamente en este asunto, sino en general, están provocando una polarización excesiva en nuestras sociedades, dando pábulo a estos extremos, ¿no?, políticos que desgraciadamente pues están teniendo su liderazgo, desgraciadamente, ¿no? Esperemos democráticamente acabar con esto. Y dos, acabar con los extremismos, con los radicalismos, pero hemos aprendido muchas lecciones desde los atentados. He dicho, cuidado, es que es muy importante, democráticamente. Y una de estas cuestiones es en las redes sociales. Volveremos en unos momentos a hablar de las redes sociales. Bueno, Sira Rego. Sí, yo creo que evidentemente es un hecho preocupante. Lo que creo que también es importante es no uniformizarlo, es decir, no caer en la tentación de generar un marco que tienda a la islamofobia, por ejemplo. Esto hay que acotarlo bien, hay que poner en marcha todos los dispositivos para evitarlo, por supuesto, entre otras cuestiones, la importancia, por tanto, que tiene que Europa se constituya en un actor de paz, sí, un actor de resolución de... Islamofobia y antisemitismo. Y antisemitismo, por supuesto. Porque la gente está muy dividida, ¿no? Está muy polarizada, ¿no?, la sociedad. Bueno, evitemos, por favor, pensar que las redes sociales son un espejo de la sociedad. La sociedad es mucho más sensata, como demuestran las elecciones, que unas redes sociales en las cuales la propia lógica empresarial y el modelo de negocio de esas redes sociales es atraer gente, y la gente puede sentirse atracción por las cosas más extremas y por las cosas menos lógicas. Por tanto, no pensemos que las redes sociales son una radiografía de la sociedad, afortunadamente, pero juegan un papel en la polarización, porque las fórmulas en las que tú recibes información están vinculadas a lo que tú has visto, buscado antes, y porque alimenta tus prejuicios. Eso es algo que sabemos que existe en las redes sociales. Vas a recibir información o mensajes que alimentan tus prejuicios o tus ideologías, y al final hemos visto el efecto que han tenido algunas redes sociales, por ejemplo, en democracias sólidas como en Estados Unidos, y el hecho de que eso haya sido negocio y que haya empresas cuyo negocio es crear polarización y al final crear extremismo. Pero el control de las redes sociales también por parte de unas poquitas multinacionales también es un problema, y un problema de acceso a la información y cómo se dispensa la información. Por tanto, esto es un tema central también que tiene que ver con la democracia y con la garantía que tienen que tener los poderes públicos precisamente de garantizar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un debate de fondo. Pero la pregunta también... Totalmente de acuerdo.
¿Está de acuerdo? Sí, sin duda. Tenemos que encontrar, y eso es responsabilidad de todos nosotros políticos, legisladores, de encontrar un justo término entre la libertad de expresión, absolutamente necesaria, y muchas veces estas redes sociales también lo garantizan. Pero el problema es que también en estas redes sociales me puedo encontrar un mensaje de alguien que está instruyendo a jóvenes europeos cómo construir una bomba. Oiga, eso, pues evidentemente tenemos que hacer algo. O el ¿no? terrorista de Bruselas. O el terrorista de Bruselas. El terrorista de Bruselas. Después de cometer los asesinatos. Y no es labor fácil, porque claro, la libertad de expresión también es fundamental para todos nosotros. Bueno, me temo que esto es todo el tiempo que tenemos, pero quédese con nosotros porque después de la pausa hablaremos de los nuevos planes de la Comisión Europea para enfrentarse al odio y la desinformación en las plataformas online. Hasta pronto. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Ahora bien, una de las cuestiones que se debatió esta semana aquí en Estrasburgo fue la gran cantidad de desinformación y imágenes gráficas que han inundado nuestras redes sociales en los últimos tiempos. A finales de agosto entró en vigor de la Unión Europea la nueva ley de servicios digitales. Las grandes plataformas como Twitter, Google y YouTube son ahora legalmente responsables de los contenidos que publican. Para saber más sobre esta ley, he preguntado a Asha Allen, del Centro para la Democracia y la Tecnología en Europa. Se trata de un amplio texto legislativo. En resumen, la ley tiene un doble enfoque. Por un lado, establece obligaciones muy concretas sobre cómo los servicios digitales deben abordar los contenidos ilegales. Y por otro, introduce nuevas obligaciones de diligencia debida para que las plataformas aborden los contenidos nocivos en sus servicios, pero también para proteger mejor nuestros derechos humanos en línea. Y estas obligaciones se escalonan en función de su tamaño. Cuanto mayor sea la plataforma, mayor será el número de obligaciones que tendrá que cumplir. Esas eran las palabras de la experta Asha Allen. Y como saben, las plataformas que no cumplen las normas de la ley podrían ser sancionadas con multas de hasta el 6% de la facturación global. Entonces, ¿por qué estamos viendo últimamente tantos contenidos novicosos sobre la guerra entre Israel y Hamas, Nacho? Es una ley nueva y hay un modelo de negocio que va a ser erosionado por esta nueva regulación legal. Y seguramente también hay una falta de voluntad de algunas grandes plataformas que hacen negocio de este tipo de contenidos. Por tanto, yo creo que tenemos que acelerar el cumplimiento de la legislación. No hacemos leyes para complacer un movimiento, digamos, ciudadano de crítica a estas cosas. No, hacemos una ley para que esas empresas se sujeten a la ley como lo hacemos para las aerolíneas y para muchas otras empresas. No pueden ignorar esta ley, Antonio. Yo me siento tremendamente orgulloso de que por una vez hemos estado al frente, ¿no? Y hemos sacado una ley, antes incluso que Estados Unidos, sobre esta materia, también en materia de inteligencia artificial, novedosa y que puede dar seguridad a nuestros ciudadanos de que la Unión Europea vela porque efectivamente esos instrumentos que están ahí para quedarse, las nuevas tecnologías, las redes sociales, nadie dice que haya que apagarlas. Simplemente que vigilemos un poco donde la libertad de expresión no sea atacada, pero a la vez no sean utilizados para los fines que hemos visto de desinformación y de odio y de incitación al odio, como vemos en algunos sitios, ¿no? A eso le ha permitido al comisario Thierry Breton darle un toque de atención a Elon Musk, cosa que no ha podido hacer nadie más. Me alegro. En ese sentido, pues me siento ser orgulloso de ser europeo. Yo creo que está muy liado el Thierry Breton, el comisario, mandando cartas a todo el mundo, a Google, a YouTube y también a Elon Musk, diciendo que tras los atentados, he dicho, terroristas perpetrados por Hamas contra Israel, estamos asistiendo a una oleada de contenidos ilegales que se difunden en la Unión Europea a través de determinadas plataformas. Pero esta ley, en su opinión, si la arreglo, ¿nos van a proteger? Pues no lo tengo claro. La verdad es que lo que es muy preocupante es que evidentemente en toda guerra se utilizan todos los dispositivos comunicativos al alcance precisamente para utilizarlos como mecanismo de propaganda, y lo que es verdad es que las redes sociales, en muchos casos, en las redes sociales se diluye muchísimo el momento de la información veraz frente al momento de la desinformación y del bulo. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Y desde luego esto necesita que haya mecanismos que garanticen en primer lugar lo
que es un derecho fundamental, que es el derecho al acceso a una información veraz, que a veces se nos olvida esto, que es fundamental. Y sobre todo que eviten ser utilizados como elementos de propaganda que están efectivamente dando información falsa. Lo estamos viendo constantemente, la cantidad de bulos que corren en las redes sociales y que son utilizados, por ejemplo, ¿Y qué puede hacer la gente para saber qué tiene que hacer, qué tiene que confiar? Bueno, yo creo que hay una cierta educación ciudadana en esto, como en tantas cosas nuevas que aparecen. Por ejemplo, las nuevas formas de moverse por las ciudades. Aparecen nuevas formas y después de unos meses hay que regularlo. Esto requiere mucha educación ciudadana para no dar por sentado que lo que uno recibe en el teléfono móvil es cierto. Y por tanto, retuitearlo o contribuir precisamente a moverlo. Por tanto, eso es un aspecto. Otro, los fact-checkers. Es decir, empresas que se dedican a verificar la realidad de las informaciones que se vierten en medios o en redes sociales. Yo creo que hay que promocionar este tipo de empresas para que después de unas pocas horas cualquier ciudadano informado pueda ver que, por ejemplo, se utiliza una vieja grabación sobre un conflicto militar para atribuirlo a algo que está pasando. Y en nuestra situación también hace falta muchísimo tiempo para mirar. Pero también para mí aquí hay un elemento fundamental que tiene que ver con el papel de la prensa y el acceso y el permitir que los trabajadores, los periodistas, puedan hacer su trabajo en buenas condiciones, por ejemplo. O, por ejemplo, que no se prohíba, como prohíbe Israel, la entrada de la prensa internacional a la Franja de Gaza para tener fuentes, credibilidad en las fuentes. Se trata también, por tanto, del origen de la noticia, porque se podrá contrastar el origen de la noticia en la medida en que haya un trabajador acreditado pudiendo hacer su trabajo en condiciones decentes en el lugar donde se está generando la noticia. Esto es importantísimo también, porque luego a partir de ahí los mecanismos de verificación son mucho más sencillos. Pero para ello hay que garantizar el papel importantísimo que, por ejemplo, tiene la prensa en un conflicto bélico de carácter, por ejemplo, como es el que tenemos en este momento. Hemos visto esta semana había prueba. Me gustaría, además, efectivamente ha estado correcta y diciéndolo, y sobre el tema de la prensa, hay un elemento, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia en los que nos oigan españoles conocerán y sabrán que fue la guerra entre Estados Unidos y España a principios de siglo, donde un millonario, Hearst, decidió que necesitaba ampliar sus negocios en Cuba y entonces se hundió un acorazado norteamericano en la bahía de Santiago de Cuba y se acusó a España, cosa que demostró posteriormente todas las investigaciones que fue falso. La campaña fue terrible, fue el inicio de la manipulación de la información en el periodismo moderno. Se establecieron luego normas para controlar esto. No hay nada nuevo en todo esto. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros, en este siglo y en este momento, es también, pues, la palabra controlar no me gustaría utilizarla, pero poner sentido y defender nuestras democracias a través de como vuelvo a insistir, permitir la libertad de expresión, pero también controlar lo que está ocurriendo también con algunos que utilizan estas redes. Últimas palabras con Nacho. La clave es la moderación hecha por las propias empresas. ¿Encontramos películas de Hollywood en las redes sociales? No, porque eso lo moderan y lo cortan. Pero encontramos en las redes sociales prácticas que van a la bulimia o a la anorexia de la gente joven. Las empresas pueden hacer mucho más de lo que hacen, pero eso seguramente va en contra de su cuenta de resultados y por eso han estado muy perezosos en comenzar a aplicar la ley. Por tanto, apliquemos la ley a fondo. Pues sí, siempre la pregunta, no habrá que aplicar esta ley, pero me temo que este es todo el tiempo que tenemos. Les mantendremos informados sobre la correspondencia entre la Unión Europea, Thierry Breton y Elon Musk. Pero por el momento, muchísimas gracias a nuestros ponentes y muchas gracias a ustedes por vernos. Hasta más tarde. Hola, están viendo Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal sobre la actualidad europea. Uno de los temas que no figuraba en el orden del día de Estrasburgo, pero sí que ha estado presente en los pasillos del Parlamento, fue el resultado de las elecciones parlamentarias de Polonia. Los conservadores del partido Ley y Justicia han ganado las elecciones, pero no han logrado reunir la mayoría necesaria para formar gobierno. Esto significa que es muy probable que se produzca un cambio de gobierno en Polonia, que podría estar encabezado por el antiguo primer ministro Donald Tusk, que también fue presidente del Consejo Europeo. Para saber más cómo cambiará esto a Polonia, preguntamos a Mónica Sus, de la Academia Polaca de las Ciencias. Que Polonia vuelva al camino de la democracia. El sistema judicial será libre, la prensa volverá a ser libre también. Y, por supuesto, también se restablecerán los derechos de las minorías. Tendremos mejores relaciones con nuestros vecinos e intentaremos ser un actor activo dentro de la Unión Europea.
Y esto no fue realmente el caso en el último par de años, debido a los problemas con el Estado de Derecho y debido a un creciente aislamiento de la política polaca, diría yo. Las palabras de Mónica Sus. Antonio, ¿es demasiado optimista, quizás? Conociendo a Donald Tusk, no. Es un luchador nato. Lo conozco porque fue mi jefe durante 3 años en el Partido Popular Europeo, presidente del Partido Popular Europeo, aparte de presidente efectivamente del Consejo Europeo. Yo como secretario general lo conozco, luchador por la democracia, por nuestros principios. Lo ha tenido muy complicado a luchar contra un sistema terrible de este gobierno anterior polaco. Y, en fin, yo sí tengo, evidentemente, la confianza de que, además, digo que Donald no se va a quedar en las palabras, y sino Donald que va a Tusk, actuar. claro, está muy contento, está encantado de ocupar el segundo lugar y anticipa el fin del gobierno de ley y justicia, pero al final, Sir Arrego, estamos hablando también de 3 partidos, pero tampoco tiene todo en común, tampoco va a ser muy fácil. Claro, pero bueno, en cualquier caso yo creo que lo que es una buena noticia es que la extrema derecha en un país como Polonia haya sido derrotada. Esto cambia también la correlación de fuerzas a nivel europeo, con lo cual yo creo que es una buena noticia. Obviamente nosotros disentimos completamente de la línea política del Partido Popular, pero sí que es verdad que ahora se plantea la posibilidad de un bloque que de alguna manera tiene que demostrar que va a trabajar para impulsar el restablecimiento de los derechos en términos generales en Polonia. Y esto, bueno, pues abre un marco de posibilidades que yo creo que hay que decir que es interesante. Y las relaciones entre Bruselas y Varsovia van a cambiar, me imagino, ¿no, Nacho? Bueno, esa es una buena parte de la noticia. Es posible invertir la tendencia aparentemente arrolladora de los populismos en Europa. Este es un buen ejemplo con la unión de los demócratas proeuropeos, a pesar de las diferencias que pueda haber entre ellos. Por tanto, siendo Polonia un país muy importante, Europa necesita que no todo gire alrededor del eje franco-alemán. Y, por tanto, países importantes, por su capacidad, por su demografía, como España, como Italia, como Polonia, son elementos esenciales para tener una Europa más rica y menos dependientes de ese eje franco-alemán. Pero, sobre todo, yo creo que la alegría es por las mujeres polacas, por las minorías polacas, por el mundo LGTB y de Polonia, porque esto es una sensación de esperanza, de que la tendencia no es irreversible y que, haciéndolo bien, teniendo unidad entre los demócratas, se puede frenar a la extrema derecha. Y si Donald Tusk está sentado en la mesa en las cumbres europeas en Bruselas, ¿qué cambiará? Hombre, la experiencia del personaje es evidente y no viene a quedarse callado. Yo creo que Donald Tusk ejerce mucho liderazgo, lo sé personalmente, y yo creo que en estos momentos de falta de liderazgo tras la salida de Angela Merkel, donde yo creo que Macron no ha asumido al final ese rol tal y como buscaba. Scholz está claro que parece que no lo quiere ejercer. Yo creo que Donald Tusk ahí puede ser una gran ayuda para ayudar en esa coordinación de la que hablábamos, en esa unidad, y yo creo que va a ayudar mucho en ello. Muy interesante lo que está pasando en Polonia. Permíteme que esto es todo el tiempo que tenemos. Seguiremos atentos a la política polaca, pero por el momento muchísimas gracias a nuestros invitados, Antonio López Esteriz, Nacho Sánchez Amor y Sir Arrego, y gracias a ustedes por vernos. Si desean enviar comentarios, nuestra dirección de correo electrónico es bruselas@euronews.com. Hasta pronto.